Mis hermanos, vamos a ir ahora a la palabra del Señor, teniendo en cuenta la gratitud que debemos darle a Dios en este primer domingo del año 2021. Todos tienen claro que Dios ha sido bueno y así lo haremos en esta palabra que nos enseña a dar gracias a Dios en todo. Por favor, vayan a sus escrituras en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer en esta palabra los versículos 16, 17 y 18, que casi debiéramos saber de memoria. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16, 17 y 18. Cuando lo hayas encontrado vas a decir, sí, este lo sabemos de memoria. Dice la palabra del Señor: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oramos al Señor. Buen Dios, en este primer domingo del año que tenemos la oportunidad de estar juntos como iglesia para celebrar este culto delante de ti, queremos primeramente agradecerte, oh Dios, por la palabra que hoy nos das y por el pensamiento que hoy día pondrás en nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, por esto que hoy día estamos haciendo. Bendecimos tu nombre y te alabamos en esta hora y pedimos que el Espíritu Santo nos bendiga con esta palabra, nos ayude y nos edifique. Todo lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo espero, mis hermanos, que hayan pasado un tiempo de Navidad en familia muy edificante, que hayan podido compartir, que hayan podido cenar, darle gracias a Dios por todo este año y haber compartido la Navidad y también la celebración del Año Nuevo. Vayan para ustedes, de parte mía y de mi esposa, las más ricas bendiciones para el año 2021. Cuando digo las más ricas bendiciones, no digo que todo sea excelente, sino que digo que Dios esté en todos nuestros caminos y nos ayude a enfrentar toda situación del año que comienza ya. Damos gracias al Señor porque hoy es el primer domingo del año 2021 y sin duda nuestras expectativas están altas, pero no de aquello que va a pasar, sino de lo que Dios nos va a regalar. La alegría y el gozo vienen de entender lo que Dios nos ha dado y no lo que siempre queremos, sino más bien los regalos del Señor. En la palabra que acabamos de leer, mis hermanos, hay 3 actos que Pablo recomienda a los hermanos en Tesalónica. El primero de ellos es: estad siempre gozosos. Estar siempre gozoso significa tener en el corazón la actitud de alegría que ha puesto la presencia de Dios en nuestras vidas. El estar siempre gozosos no tiene relación con que todo vaya bien y que todo marche bien, porque si nosotros nos alegramos de lo bueno y no tenemos la capacidad de gozarnos aún en aquellas dificultades que tenemos, sencillamente no estamos basados en la palabra. Si la palabra dice estad siempre gozosos, significa no importa lo que estés viviendo, no importa la situación difícil que estés pasando, lo importante aquí es que la presencia de Dios en nuestro corazón debe provocar tal gozo, tal satisfacción profunda en el corazón, que todo lo demás pasa a un segundo plano. Esto siempre me recuerda a una persona enamorada. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando alguien está enamorado en su juventud, normalmente todo lo demás pasa a un segundo plano. Ni siquiera se fija en otras personas, ni siquiera se fija en situaciones, no tiene ningún reparo en hacer un sacrificio por causa de ese amor, por causa de ese enamoramiento, porque todo le provoca un placer profundo el solo sentir ese enamoramiento. Cuando hablamos de estar siempre gozosos, estamos diciendo que debemos tener un enamoramiento continuo con Dios, de tal forma que la presencia de Él haga en nosotros una alegría tan grande que toda situación, todo problema pase a un segundo plano y sea Él el primero en nuestras vidas. Yo recalco esto, mis hermanos, porque no puedo prometer,
no tengo esa capacidad ni esa responsabilidad de prometer que el año 2021 viene con todo bueno, todo perfecto, sin enfermedades, sin dolor, sin pandemia. No lo puedo prometer, no lo sé. Pero sí sé de que podemos vivir el año 2021 con la presencia de Dios en nuestro corazón, y esa sola presencia causará el gozo de nuestras vidas, que sobrepondrá ante toda situación difícil el gozo permanente que Pablo recomienda a los hermanos que tengan. El segundo gran verbo de este texto es orad sin cesar. Orad sin cesar significa mantengamos con Dios una comunión de conversación, de gratitud, de petición permanente delante de Dios. No es que en cualquier lugar y en cualquier momento hagamos una oración, porque a veces aprovechamos los momentos y los espacios para orar, sino que busquemos lugares y momentos para orar al Señor en forma especial. Es decir, no lo hagas en un momento libre o disponible, sino que prepara un tiempo y prepara un lugar para orar a Dios. Y esta oración que sea permanente, que tengas una continuidad en tu vida en la oración, porque de esa manera sentirás cada día el deseo de estar con Dios, la necesidad de la presencia de Dios, la necesidad de la instrucción de la palabra de Dios y la necesidad de la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Esta necesidad se crea en la oración. El que no practica la oración no puede saber cuánto necesita a Dios, porque no le conoce realmente en la intimidad y no puede tener esa comunión con Él porque no ora delante de Dios. Por eso yo te invito en este día a que tú comiences a orar sin cesar. Al principio, si no es la práctica, te costará. Te costará hilvanar palabras, te costará decir cosas, sentirás cansancio, sueño y hasta te dormirás en la oración. Es probable, no te preocupes, pero mantén una constancia en esta oración, porque con la misma práctica vendrá para ti cada día el uso más cotidiano, la sensación más necesaria de estar en la presencia de Dios, y ya buscarás el tiempo, la hora para estar con Él, porque en esta oración harás una dependencia con Dios muy necesaria para la comunión con Él. Debemos depender de Él para poder entender que realmente le necesitamos y que realmente estamos hoy día buscando la presencia del Señor. Así que te invito, mi hermano, a observar este texto, el 17, orad sin cesar. Y el 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Dar gracias en todo significa agradecer al Señor por todo lo que Él nos da. Y debemos reconocer, así como lo reconoció Job, ¿acaso recibiremos solo lo bueno de Dios? No, todo lo que le pasa al creyente es aquello que Dios permite que nos ocurra para que nuestra vida sea bendecida y edificada. Pero no todo lo que nos ocurre puede ser favorable o puede ser necesariamente bueno. Lo importante es que debemos darle gracias a Dios en todo. Debemos entender, mis hermanos, que quien escribe esta carta es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo vivió en toda su vida ministerial una permanente persecución, una permanente ataque de parte del enemigo y de las autoridades, solamente por ser fiel a Dios y por predicar el evangelio y por ser un misionero, un apóstol para predicar el evangelio principalmente a los gentiles, como ya lo hemos estudiado en la palabra del Señor. Es interesante, mis hermanos, que el apóstol Pablo nunca cesó de dar gracias a Dios. Daba gracias por los hermanos. Oramos recién por eso. En Filipenses capítulo 1. Él daba gracias por los hermanos. Él agradecía todo lo que Dios le daba. Aún en las prisiones, él agradecía. Si uno mirara la vida de Pablo de una manera superflua, pensaría de que él tenía condiciones tan favorables que el dar gracia le era natural. Pero muy por el contrario, él vivía cárcel, él vivía azotes,
él vivía dificultades, él vivía oprobios, era expulsado, pero nada impedía que él llevara adelante el ministerio, porque él disfrutaba de estas tres grandes cosas. Primero, él tenía gozo en su corazón, y el gozo no venía del bien pasar, sino de servir a Dios. Él sentía gozo de servir a Dios, y este gozo le hacía seguir adelante en forma permanente y nunca detenerse por nada que pudiera estar pasando en su vida. Él oraba a Dios permanentemente, primero para soportar la prueba, para predicar el evangelio, para que llegara la palabra de Dios hasta todas las personas que pudieran oírla y se convirtieran al evangelio. Era un hombre agradecido, era un hombre de oración y era un hombre que tenía el gozo del Señor. Y él lo recomendaba. Es probable, mis hermanos, que en una mirada rápida no conozcamos algunos detalles de la vida de este apóstol, pero yo te quiero llevar a un pequeño detalle que es importante. Pablo fue torturado y luego fue decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67. Él sufrió un largo encarcelamiento antes de su muerte, que le permitió escribir muchas de sus epístolas a las iglesias que él mismo había formado o a aquellas iglesias que estaban en formación en el mismo Imperio Romano. Las cartas de Pablo llevaron adelante las grandes doctrinas del cristianismo y forman parte importante del Nuevo Testamento. Si nosotros viviéramos la situación de él, diríamos: nuestros días están acabados. Servimos a Dios, fuimos vituperados, fuimos expulsados, fuimos encarcelados, fuimos castigados. No debemos continuar. Ese sería el pensamiento carnal si uno viviera solamente esperando lo bueno. Pero Pablo se gozaba en servir a Dios, en predicar el evangelio, y seguramente el gozo de él de que alguien más alcanzara salvación en Cristo Jesús era tan grande que su alegría le hacía seguir adelante independiente de las condiciones que él viviera. Y sus grandes epístolas fueron escritas por él en la cárcel, y en ninguna de ellas él se quejaba, ni se arrepentía, ni cometía ningún pecado diciendo algo negativo contra lo que le estaba pasando. Por el contrario, él se gozaba de que pudiera vivir esa situación, porque aún así Dios le brindaba la oportunidad de servirle aún en la cárcel, y sus grandes epístolas fueron escritas en la cárcel. Y pudiéramos decir humanamente que después de escribir sus epístolas, bueno, le tocaría un tiempo de reposo, un tiempo de descanso, un tiempo de gratitud, como cualquiera de nosotros quisiera merecer. Sin embargo, después de su cárcel, la historia nos cuenta que él fue decapitado por el emperador Nerón, un hombre malvado, muy cruel, en el año 67. ¿Cuál es el mérito? El mérito es de que él vivió a Cristo Jesús profundamente en su corazón, y esta profunda experiencia con él le permitió servir al Señor bajo toda circunstancia, bajo toda dificultad, y tener un corazón con gozo, un corazón de oración permanente y un corazón agradecido de todo lo que Dios le daba, aunque fuese algo difícil para él sobrellevar. Esta actitud de Pablo, mis hermanos, debe ser la actitud nuestra el día de hoy, en que comenzamos un nuevo año. Primero, debemos darle gracias a Dios por todo lo que Él nos hizo vivir el año pasado. Lo hicimos brevemente en la oración, pero yo te pido en tu corazón que tú hoy día puedas poner en tu mirada este pensamiento: Señor, gracias por todo. Gracias por todo, Señor. Yo sé que hoy día no contamos con algunos hermanos muy lindos que se fueron a la presencia de Dios por causa de la pandemia. Yo sé que hoy día hay muchos pastores y hermanos nazarenos en distintas partes del mundo que perdieron su vida a causa de la pandemia. Pareciera cruel dar gracias por eso, pero hoy debemos decir: Señor, gracias porque tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Si hasta aquí hemos llegado, gracias, Señor. Si hasta aquí tenemos vida, gracias, Señor.
Si hasta aquí podemos disfrutar tu palabra, gracias Señor. Si hasta aquí podemos ver, gracias Señor. Si hasta aquí tenemos familia, gracias Señor. Si hasta aquí gozamos de los amigos y hermanos, gracias Señor. Si hasta aquí tenemos la iglesia caminando, gracias Señor. Por todo, por la prueba, por la dificultad, por el tiempo difícil y doloroso. Gracias Señor, porque te plació a ti que yo pudiera vivirlo confiando en ti, sabiendo que al final tendría la victoria. Por eso, buen Dios, el Señor nos dice hoy día, mis hermanos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Yo los invito, mis hermanos, hoy día a darle gracias a Dios por todo el año que terminó. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Aleluya. Alabanzas sean al Rey, porque Él nos ha regalado esta vida, porque Él nos ha cuidado, porque Él nos tiene con salud. Él nos tiene vivos, a pesar de que algunos de ustedes están sufriendo difícil enfermedad. Todavía gracias Señor, porque Él en su misericordia obrará, sanará, bendecirá, salvará y seguirá haciendo la obra para la cual hemos sido llamados a la reconciliación con Dios de este mundo que aún está perdido. Mis hermanos, yo quiero invitarles en este primer día del año, el primer domingo del año, para que podamos disfrutar al Señor y decirle, Señor, gracias, gracias quiero darte. Pero también, mis hermanos, quiero invitarles a poner su mirada en el año 2021. Una mirada de esperanza, una mirada de confianza, una mirada de decir, Señor, tú has sido fiel y lo seguirás siendo. Lo seguirás siendo conmigo, con mi familia, con los hermanos de la iglesia, con el pastor, con su esposa, con su familia, con todos los amigos. Dios seguirá siendo fiel, porque Él no cambia. Él no es hombre para que se arrepienta, sino que hace aquello que Él desea. Dios es amor y todo lo que Él hace es por amor. Por lo tanto, debemos vivir este año 2021 agradecidos de antemano. Gracias, Señor, por lo que harás, por las bendiciones. Te agradecemos, Señor, porque nos vas a fortalecer. Te agradecemos, Señor, porque nos vas a hacer crecer. Te agradecemos, Señor, porque todas las cosas lindas las harás tú conforme a tu voluntad. Empecemos este año, mi hermano, celebrando Santa Cena en algunos minutos más, pero un corazón contento, agradecido. Dile gracias, Señor, te alabamos, Señor. Y esperanzados que este año 2021 estará lleno de lluvias de bendición de parte de Dios. No hablo de bienestar, no hablo de otras cosas, sino que hablo de bendiciones delante de Dios que sencillamente podrán recibirse en forma espiritual. El gozo, la alegría estará aquí en el corazón porque Dios está con nosotros. Mis hermanos, concluimos con una oración en este momento, dándole gracias a Dios y pidiendo por el año que viene de sus bendiciones. Señor, te agradecemos mucho porque la palabra nos enseña a tener gozo siempre. Y eso es tu presencia en nuestro corazón. A orar a ti para conocerte, para sentirte, disfrutarte y querer estar contigo. Y a darte gracias en toda circunstancia y en todo momento. Este año lo hemos pasado con tu ayuda. Este año ha sido una bendición con tu ayuda, Señor. Y te agradecemos, buen Dios, porque tú estás y has estado con nosotros y estarás con nosotros. Pedimos que el próximo año tu bendición, tu presencia sea aún más poderosa. Muévenos a hacer grandes cosas en tiempo de dificultad. Y aunque la situación afuera no cambie, nuestro corazón puede cambiar, mejorar, crecer y bendecir muchas más vidas con tu presencia. Te agradecemos por el mensaje de hoy. Te damos gracias por todo, buen Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a pasar ahora a la Santa Cena para que podamos compartir en el Señor. Dios les bendiga. Amén.